que la empresa tranquilo tiene menos personal y es más eficiente. En cambio, en la otra empresa, no hay buena coordinación, cada uno hace por su lado, no hay trabajo en equipo como en la otra empresa de tranquilo. Y cada vez necesitan más personal, cada vez necesitan más ayuda e igual siguen trabajando mal, por así decirlo, y pierden productos que podrían, en vez de ayudar a la empresa a crecer, le está hundiendo, por así decirlo. Gracias, Karina. Sí, es cierto. Tenemos el tema de que cada vez hay más personal, cada vez hay, en Remolino, como dice Sharon, no hay una buena organización, ¿no? Jefferson nos dice, es más eficiente, sí es cierto, ¿no? Y esto lo vemos nosotros, ¿no? Está siendo capacitado constantemente, dice Fiorella, sí es cierto, y la capacitación, la distribución del trabajo eficiente, el perfil de cada uno, es decir, cada persona está ubicado en el puesto que sabe hacer correctamente lo que le corresponde hacer, hay comunicación eficaz, hay trabajo en equipo, hay concordancia. Entonces, cuando nosotros hacen el doble, ¿no? Pero no logran bien su trabajo, así es, ¿no? En muchas empresas, y ya que lo vemos así de esta manera gráfica, ¿no? Con un cuento, ¿no? Nos damos cuenta de que eso también sucede frecuentemente, frecuente y con bastante frecuentemente se da en las organizaciones, es decir, en una empresa donde se carga a las personas que trabajan, donde no se capacita, donde no se le da beneficios, ¿no? O donde no hay una buena distribución de la actividad, donde las personas no trabajan de manera eficiente, donde no hay comunicación eficaz, trabajo en equipo, coordinación, se presentan esta problemática que al final sabemos, ¿no? Va a llegar a a la quiebra a la organización, ¿no es cierto? Entonces eso es lo que nosotros generalmente vemos. ¿Listo? Eso es un poco el análisis de la lectura. En la segunda empresa hay una mala organización, pues no se ha dividido de manera correcta los puestos ni las responsabilidades, así es. Listo. Unos minutos, jóvenes, voy a tomar mientras me van comentando algunas de sus ideas por chat, ¿no? Yo voy tomando asistencia. Henry Aguilar. Yo voy a hacer que Presente, Miss. levanten la mano. Gracias. Pueden levantar la manito o pueden, ajá, listo, yo los voy a mirar aquí. Listo, gracias, Henry. Paulina Aguilar. Gracias. Peter Bushbeck. Peter Bushbeck. Andrea Bello. Andrea Cabello. Alexandra Castro. Castro. Perfecto. Si no pueden prender su micrófono y les complica, levanten la manito nada más. Ya yo los estoy mirando acá. Leonardo Chan. Gracias, Leonardo. Andrew Chávez. Gracias, Andrew. Julio Shiri. Gracias, Julio. Darianelli. Cusi. Darianelli, gracias, Darianelli. Ahorita vamos a leer los mensajes. Jefferson Dávila. Jefferson. Diego González. Diego Alonso. Elizabeth Escobedo. Jefferson Dávila. Diego Alonso Elizalde. Ya. Bajen la manito, por favor, los que ya Diego Alonso Elizalde, gracias. Elizabeth Escobedo. Elizabeth. Gracias. Britney Flores. Valerie Guillén. Britney Flores, ya. Valerie Guillén, por favor. Valerie Guillén, perfecto. Oswald Hoyos.
Oswald. Jefferson Guarote. Jefferson. Elmo Infante. Elmo, gracias. Nicole. Jayo. Gracias. Nicole, perfecto. Fátima Lainez. Fátima. Fátima Lainez. Shirley Martínez. Shirley Martínez, muy bien. Nadine Maita. Nadine. Presente, Miss. Nadine. Sí, presente, Miss. Buenos días, gracias. Angie Mendoza. Gracias, Angie. José Adolfo Mesa. Gracias. Carmen Liz Montoya. Carmen Montoya. Perfecto, Carmen, gracias. Dayton Montúfar. Montúfar, gracias. Jimena Nieves. Presente. Gracias, Jimena. Yanela. Gracias, Yanela. Sharon Perea. Perfecto, gracias. Bruno Sebastián. Poemape. Bruno Poemape. Perfecto. Claudia Ramírez. Claudia, gracias, Claudia. Martín Ramos. Gracias, Martín. Ais Alexandra Ramos. Gracias. Ariana Sánchez. Ariana. Gracias, Ariana. Lucía Alexandra. Presente, profesora, ¿me escucha? Sí, Lucía, gracias. Karina. Presente, Miss. Gracias, Karina. Fiorella Vázquez. Fiorella. Gracias, Fiorella. Manuel Alejandro. Manuel Alejandro Verdaguer de Águila. No ha venido a ninguna clase. Ya. Valeria Yactayo. Valeria. Gracias, Valeria. Franco Irribarren. Franco. Mario Alonso. Mario Alonso Ñaupari. Valderrama. Cristian, perfecto. ¿Hay alguien que se encuentre presente y que no haya llamado? Y Andrea Cabello está presente. Fátima Lainez. Fátima Presente, Lainez. Miss. Fátima. Presente. No te veo. Ah, perfecto, Fátima. No te había escuchado hace un rato. Presente, Fátima. Manuel Verdaguer. Manuel. Franco Irribarren. Franco. Mario Alonso Ñaupari. Mario Alonso. Listo. ¿Hay alguien que esté presente y que no lo haya llamado? Listo. Ok. Entonces, me habían seguido escribiendo mensajitos y habían puesto, ¿no? Karina me dice que es importante que cada uno sepa sus propias obligaciones y esté capacitado para poder trabajar eficazmente. Así es. Entonces nosotros necesitamos eficientemente, nosotros necesitamos saber cuál es mi puesto de trabajo y cuáles son las funciones que tengo que desarrollar, ¿no? Y no solamente tengo que saber mis funciones, sino hacer mi trabajo y hacerlo bien, ¿no es cierto? La segunda empresa cree que por comprar un producto más económico le sale a cuenta. Claro, muchas veces nosotros compramos un producto, ¿no? Y de mala calidad, ¿no? Entonces decimos, los insumos que ha utilizado esta empresa son malos. Entonces, me venden un producto caro con malos insumos, por lo tanto va a ser malo el trabajo.
¿cierto? Eso nos dice Yanela. Y Ariana me dice, la empresa Tranquilo tiene una buena organización, esto debido a las capacitaciones de la empresa, en consecuencia aporta de manera, claro, se está capacitando permanentemente el personal, porque yo me doy cuenta cuando hago una evaluación del desempeño y digo, mi personal necesita conocimientos de una plataforma en Excel, de repente Excel básico, no, sino intermedio o avanzado, de repente necesita conocer algunas otras herramientas de gestión, de repente necesita alguna capacitación de tipo personal, o de repente en ese momento de emergencia requieren el asesoramiento o acompañamiento de un personal de psicólogo que vean el tema emocional para darles tranquilidad, ¿no? Entonces me pongo a ver en qué medida yo voy a poder aportar para que mi empresa tenga el mejor recursos humanos y esto va a definitivamente va a terminar afectando positivamente el desempeño o negativamente el desempeño en la organización. Listo, antes de que se nos pase ahora voy a tomar asistencia unos minutos, por favor, si me permiten. Voy a darlo en registro. Yes, análisis de puestos. Pushback también falta. Pushback se encuentra presente. Peter. A ver. Pushback, levanta la mano, por favor. Peter. ¿Alguien tiene su micrófono prendido? Por favor, apáguenlo para que no haya interferencias. Gracias. A ver qué pasó acá. A ver. Stephanie nos dice que la segunda empresa también presenta falta de comunicación, el trabajo en equipo, y Jefferson, que está muy mal organizada, es una empresa eficiente, tranquilo, ¿no? Con menos trabajadores y logra mejores resultados. Jimena me dice que la empresa Ramonino presenta mala organización, ya que contratan trabajadores no capacitados, así es, y cada vez están ampliando más, ¿no? Más. Necesito un trabajador, ya lo ponen sin saber si cumple el perfil, si va a hacer lo que tiene que hacer, no capacitados que compran fruta no selecta, lo que trae resultados más negativos, ¿no? Entonces,
Eso es lo que sucede en la empresa que acabamos de revisar. Entonces, analizamos aquí, ¿no? ¿Cuántos trabajadores tiene Tranquilo y cuántos tiene Remolino? ¿Cuántos puestos dejó ahí en cada uno y por qué? ¿Listo? Y aquí vemos, ¿no? Porque es importante que las personas conozcan sus funciones, ¿no? Entonces aquí revisamos y analizamos un poco, ¿no? ¿Por qué razón necesitamos que las personas conozcan cuál es la función que tienen que desarrollar? ¿Listo? Entonces, analizar puestos, ¿no? Para luego describirlos y ordenarlos. Comprende una serie de procedimientos para reunir, analizar información para que sus contenidos, las tareas a realizar, los requerimientos específicos, el contexto en el que las tareas son efectuadas y qué tipo de personas deben contratarse para esa posición. Entonces, yo necesito no solamente describir el cargo y el puesto, sino el perfil, es decir, cómo debe ser una persona que realice este trabajo. Y Jefferson nos pone una cara de payasito. No lo entendí. Listo. Aspectos motivacionales del diseño de puesto. Listo. ¿Cuáles vendrían a ser los aspectos que van a motivar, ¿no? Por ejemplo, la percepción del significado de trabajo. Es el grado en que el ocupante siente que su trabajo es importante, valioso y que contribuye a la empresa. Entonces, si yo tengo a una persona que considera que su trabajo es importante, que contribuye, va a tener mayor identidad con la misma. La percepción de la responsabilidad por los resultados del trabajo es el grado que el ocupante siente personalmente responsable por su trabajo y que el resultado es bueno, ¿no? Y las personas dependen de él, ¿no? El conocimiento de los resultados del trabajo en el grado que el ocupante tiene conocimiento de su trabajo y autoevalúa su desempeño. Entonces, las personas generalmente, ¿no? Consideran que si su trabajo es importante, relevante, ¿no? Van a van a sentir que su trabajo tiene resultados positivos y esto va a hacer que la persona se sienta más motivada a desempeñarse. A ver acá. Entonces, el análisis de puesto que vendría a ser es un proceso sistemático que consiste en determinar habilidades, deberes y conocimientos requeridos para desempeñar trabajos específicos en una organización. Es decir, yo voy a través de un proceso sistemático a analizar, ¿no?, las características que tiene este puesto. Entonces, Roxana, la descripción del puesto que vendría a ser es una declaración escrita, es un documento, ¿no?, sobre las tareas y los deberes, así como las responsabilidades del puesto, ¿no? Entonces yo pongo cuáles son las funciones del puesto, ¿listo? Y lo describo claramente, ¿no? Bueno, esta persona va a tener que atender al público, va a desarrollar análisis de base de datos descargados de la plataforma donde está la información y va a generar presentaciones eh, para explicar estos análisis. O sea, yo describo claramente la función que va a realizar. Y la tarea, ¿no?, versus el puesto, el puesto es la posición ubicada dentro de la estructura organizacional. O sea, ¿cómo se llama tu puesto? Cada puesto generalmente tiene un nombre, ¿no? Analista 1, analista 2, técnico 1, técnico 2, asistente administrativo 1, asistente administrativo 2, gerente. O sea, cada uno tiene su nombre, ¿no? Y la tarea es el conjunto de actividades individuales que ejecuta el ocupante de un puesto, usualmente con algunas características predeterminadas como plazos, contenidos, es decir, yo les voy dando la información de que, ok, tú tienes que presentar un informe, ¿no? Los informes semestrales, ¿no? O los informes anuales, o sea, semanalmente se va a hacer un reporte, ¿no?, de algunas actividades. Entonces yo te determino cuáles son esas tareas. ¿Listo? Entonces eso me va a permitir a mí diseñar algunos puestos. Bases para el diseño del puesto. Entonces, ¿cómo hago yo para diseñar, ¿no? Tengo que conocer el puesto, ¿no?, cómo se llama, ¿listo? Entonces tengo que conocer el objetivo, ¿no?, que incluyen las tareas, los deberes y las responsabilidades. Debo de tener las consideraciones que impliquen las capacidades y limitaciones humanas. Por ejemplo, en este momento, las condiciones ergonómicas, ¿cuáles vendrían a ser? Por ejemplo, hemos visto que la situación de emergencia, la situación de pandemia nos agarró de un día para otro, ¿no? El viernes dijeron una cosa, el día lunes ya estaba todo cerrado y hasta el día de hoy permanece cerrado. Muchas organizaciones dijeron, ¿y ahora cómo trabajamos? Entonces sucedió que muchas organizaciones dieron la autorización para que a sus trabajadores se les lleve, por ejemplo, si eran necesarias las computadoras, si eran necesarias las impresoras, si eran necesarias sillas,
de trabajo. ¿Por qué? Porque de repente tú en casa no tenías un escritorio, no tenías una silla cómoda para trabajar. Entonces han autorizado de que las sillas, ¿no? Para que la persona esté cómoda. Ahora, Roxana, pero eso es en situación de pandemia, en situación de la organización. Bueno, a veces en las empresas, las empresas se han encargado de verificar de que las sillas sean cómodas, tengan estas condiciones para que la persona pueda estar sentada por muchas horas y no les duele el cuerpo, no les duele la espalda, ¿no? Que las computadoras estén a un nivel en que la persona pueda mirar sin tener que estarse agachando, ¿no? O tengan el suficiente tamaño para poder trabajar de manera eficiente. O sea, una serie de mecanismos que se han tenido que analizar para poder determinar la ergonomía, ¿no? En cuanto a las cuestiones del comportamiento reflejadas en los diferentes talentos, capacidades, habilidades de los empleados, claro, tengo que identificar las características del puesto, ¿no? Y los procesos eficientes de producción, las mejoras y lo que va a producir este puesto de trabajo. Entonces, si yo tengo todos esos elementos, puedo hacer el análisis. El contenido de un puesto, ¿qué es lo que yo tengo que saber para poder hacer un análisis y saber cuáles son los contenidos y la descripción? Hace un rato vimos lo que era descripción, así es, análisis, ¿no? Y descripción de puestos. Ahora vamos a hacer la descripción, es decir, la escritura, ¿no? Voy a determinar cuáles son las características que debe tener. Entonces, el contenido de un puesto debe tener lo que hace. Ya, ¿qué cosa hace la persona? Las tareas, ¿no? ¿Qué tarea? Uno, si es asistente dos, si es em, vendedor uno, vendedor dos, si es secretaria ejecutiva, si es, o sea, ¿qué función cumple la persona? Es para poder atender al público. Perfecto, atención al público, ¿no? Teleoperador, profesor, es una teleoperadora, perfecto, vamos a describir qué es lo que va a hacer, ¿no? Tiene que ser una persona que camine porque tiene que hacer recorridos en diferentes lugares, perfecto, debe tener recorridos ciertas características. Entonces yo determino qué hace, las tareas y actividades que van a desempeñarse. ¿Cuándo lo hace? ¿Listo? La periodicidad lo va a hacer diariamente, lo va a hacer mensual, semanal, anual. Es decir, esta persona va a presentar informes, va a venir todos los días, va a hacer reportes diarios, va a atender al público, o no solamente necesito que venga cada 15 días porque lo que necesito es que haga una asesoría. O sea, ¿cuándo lo va a hacer? ¿No? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Por qué medios? Necesitar máquinas, necesita materiales, necesita personas, necesita información. ¿Qué requiere? ¿Qué necesita? ¿Cómo se hace? ¿Dónde se hace? El lugar y el ambiente de trabajo. Esto donde se hace se ha modificado actualmente en los últimos 6 meses por la situación de emergencia que se vive a nivel mundial. ¿Listo? Entonces, donde se hace generalmente se trabajaba en los ambientes específicos para los trabajos, las oficinas, las áreas de exposición, ¿no? Las reuniones de trabajo, el campo, ¿no? Ahora se tiene una limitación y se ha modificado y se ha tenido que adaptar a la realidad actual. Esto es manejable por el tema del cambio. ¿Listo? ¿Y por qué se hace? Los objetivos del puesto. ¿Cuáles objetivos? ¿Hacia dónde voy? Ahora que veíamos este video, ¿no? Gráfico, dice, ¿y para qué esta persona está capacitándose para realizar esta actividad? ¿No? ¿Cuáles son las metas a las que queremos alcanzar? Entonces, hay un puesto superior, hay un puesto paralelo, ¿no? Necesito describir los puestos. Entonces, ¿tengo subordinados? No los tengo. Un puesto es como una unidad de la organización, cuyo conjunto de deberes y responsabilidades los distingue de los demás cargos. Los deberes y las responsabilidades de un cargo corresponden al empleado que lo desempeña y proporcionan los medios para que los empleados contribuyan al logro de la misma organización. Entonces, así está desarrollado la estructura organizacional. Tenemos puesto 1, puesto 2, puesto 3, y es una unidad, un puesto es una unidad que nosotros vamos a poder describir, ¿no? Analizar. ¿Listo? Entonces tenemos diferentes tipos de clasificación. Por ejemplo, tenemos clasificación porque los recursos humanos lo define así, por los resultados de gestión a cargo, por la formación requerida o según el nivel jerárquico. Cualquiera de estas características puede clasificar los puestos. ¿Listo? Entonces tenemos que, una vez que nosotros ya hemos tenido la información, ¿no? Podemos hacer el análisis. ¿Cómo vamos a hacer el análisis? Vamos a hacer el uso del análisis puesto que nos va a permitir, por ejemplo, ver el tema del diseño de puesto, que permite ver las tareas, la calificación, el resultado, las recompensas y la estructura organizacional del puesto. Este es el resultado. La función, el reclutamiento y selección que veíamos en la lectura, ¿no? Nos va a permitir a mí tener la calificación requerida
para la política de la selección y la promoción. El entrenamiento y el desarrollo, ¿no? En qué medida las personas tienen la capacidad o se les ha dado la capacitación para poder ver y hacer las tareas, las habilidades, ¿no? Y si requieren y necesitan programas de entrenamiento o mejoras en la capacitación, ¿no? La evaluación de desempeño va a ser este sistema de evaluar frecuentemente al trabajador para saber si está haciendo bien las cosas que debía hacer, normas, comportamientos y resultados esperados, criterios para la evaluación. Y la remuneración sobre la base de las tareas, las habilidades, ¿no? Que va a permitir la evaluación de los puestos, de los montos y los salarios. ¿Cómo hago yo para poder reunir? Ah, ya Roxana, ya sé cómo tengo que hacer para poder elaborar o ver un análisis de puesto y hacer una descripción, pero ¿y de dónde saco información? Existen diferentes estrategias para obtener información del análisis de puesto. Uno puede ser la observación directa, es decir, yo entro a un cargo, a un ambiente de trabajo y observo a las personas viendo cómo ejecutan la tarea. Otra es a través de cuestionarios, es decir, le doy un formato y le digo, ¿podrías por favor llenar este cuestionario sobre las actividades que tú realizas? A ver, ¿pones tornillos? No pones tornillos. ¿Atiendes personas? No atiendes personas. ¿Haces ventas? No haces ventas. O sea, a través de un cuestionario yo describo las actividades que va a hacer la persona, solamente responde, ¿no? Y las entrevistas son un método mucho más amplio, complejo, pero también dan muchos resultados, ¿no? Profesora, ninguno de los métodos o todos los métodos me sirven. Perfecto, entonces utiliza un método mixto, ¿no? Si un trabajador labora más allá de sus horas reglamentarias del trabajo, suceden dos cosas. O no es capaz o tiene demasiado trabajo para una sola persona. O sea, puede suceder, a veces esto pasa con mucha frecuencia, ¿no? Trabajamos más de las horas que nos corresponde, ¿no? Entonces, o no estoy capacitado para hacer el trabajo porque no lo hago en el tiempo preciso, o tengo demasiado trabajo y por más que me esfuerzo para realizarlo, sobrepasa mi capacidad de manejo. ¿Alguien tiene su micrófono prendido? Si fueran tan amables de apagarlo, por favor. No puedo visualizarlo. Dayton, no sé si eres tú. Ya está listo. Entonces, la evaluación, la adecuación de la persona al puesto, ¿no? Entonces, yo tengo el perfil del puesto, tengo el perfil de la persona, tengo la adecuación al puesto y lo que tengo que hacer es descripción y documentos del puesto para poder ir haciendo la línea de RERA. A ver, según el grado de competencia exigida, ¿no es cierto? Por ejemplo, este es un perfil, ¿no? Que me permitiría a mí tener una idea de, así como ustedes han estado viendo, ¿se acuerdan los perfiles, qué características tiene? No, por ejemplo, yo quiero un gerente comercial. ¿Qué grado de creatividad e innovación debe tener? Grado 4, y yo describo el grado, ¿no? La flexibilidad, ¿no? Grado 4. Trabajo en equipo, grado 4. Orientación al logro, grado 4. Jefe de contabilidad, de repente la creatividad e innovación, ¿no? Puede manejarse con grado 2, flexibilidad, grado 2, trabajo en equipo, grado 1, ¿no? Y orientación al logro, grado 3. ¿Por qué trabajo en equipo? Porque de repente esta empresa, este trabajo, ¿no? Lo va a realizar solamente con 2 personas, entonces puede manejarlo bien. Jefe de proyectos, creatividad, necesita tener mucha creatividad e innovación, grado 3, ¿no? Flexibilidad, grado 2, va a manejar un grupo pequeño de personas, grado 4, necesita trabajar en equipo, van a trabajar con 8 personas, ¿sí? Entonces necesita tener diversas actividades. Orientación al logro, grado 3. Asistente de logística, grado 1 en creatividad, grado 1 en flexibilidad, trabaja en equipo, grado 2, y así yo voy describiendo, ¿no? Las características de algunas competencias. Ya nosotros hemos visto, ¿no? El análisis de puesto en base a competencias. ¿Se acuerdan que vimos competencias? Las competencias deben ser consideradas en el momento de describir los puestos y deben responder a las preguntas. ¿Cuáles son las competencias necesarias para ser exitoso en el puesto? Para ello se realiza previamente la asignación de competencias y grados de los puestos. Las competencias específicas deben estar relacionadas con un área en particular. Así, en el momento de la descripción del puesto solo se debe confirmar el nivel o grado requerido en cada competencia. Por ejemplo, trabajo en equipo, grado B. Entonces, si yo tengo una descripción de las competencias, ya no tengo que estar describiéndolas a cada rato, simplemente considero el grado 1, grado 2 y grado 3, ya sé cómo está manejado, descrita esa competencia. Clasificación de la información. Creo que no ves esto. Así está bien. Ya, acá está. Antes que me olvide, quería ampliar esta parte. Acá. Métodos para reunir información. Sí, te escucho. Dime, Henry. O sea, ¿se tiene que clasificar entonces a las competencias o algo así? No me quedó un poco claro. No sé si podría repetir esa parte. Ahorita retornamos. Listo, ahorita retornamos a esa presentación. Primero quiero aclarar esto también. En la observación directa ya lo había mencionado, que ustedes ingresan al lugar de trabajo,
¿no? En el puesto de trabajo, generalmente cuando hacemos trabajo presencial, y tú observas cómo desarrolla este trabajo, es decir, qué hace la persona que ejecuta la acción. Entonces, por ejemplo, ¿no? Describo, viene a las 8 de la mañana, genera presenta los días lunes, hace una agenda para 15 días de reuniones, de trabajo, o hace reuniones los días primer viernes de cada mes hace la reunión de trabajo, luego explica las funciones que se van a realizar, luego describe el trabajo a realizar, luego hace reuniones pequeñas, o sea, describe todo, ¿no? A través de la observación del trabajo que realiza esta persona. En el cuestionario, como le decía, tú le das a la persona para que ejecute. Este cuestionario a veces va a depender mucho del puesto, ¿no? Si la persona tiene las competencias, habilidades y destrezas de responder bien, ¿no? Y ser objetivo, porque muchas veces cuando nosotros hacemos una propia autoevaluación, somos muy subjetivos, entonces tiene que estar muy bien desarrollado. ¿Listo? Podemos hacer mixta porque podemos hacer observación directa y cuestionario, es decir, puedo observar, ¿no? Y también puedo medir a través de cuestionarios. Y la entrevista sí podemos hacer uso de diversas estrategias para hacer entrevista, ¿no? Entonces la entrevista me va a permitir, por ejemplo, observar a la persona, la comunicación no verbal es muy importante y a mí me va a permitir, ¿no es cierto? Por ejemplo, qué cosa me va a permitir ver el vestuario de la persona, me va a permitir ver sus modales, me va a permitir ver y analizar su nivel de comunicación verbal, ¿no? O sea, hay personas que tú le preguntas y bueno, cuénteme usted cómo ha sido su trabajo anterior, ¿no? Y la persona te dice, bueno, yo tuve un puesto en una empresa con ciertas características, la verdad que me sentía muy a gusto, pasó mucho tiempo, pero yo quería seguir creciendo y bla, 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 y te explica, ¿no? Rápidamente y de manera muy concisa la experiencia que ha tenido. Como tú le puedes preguntar a otra persona, sí, ¿y cómo ha sido su experiencia en la otra empresa donde usted trabajó? Normal. Ah, bueno, ¿y normal qué significa? Normal, o sea, normal, ¿no? Entonces, bueno, pero podría especificar, por favor, las experiencias que usted tuvo en la organización y cómo se fue desarrollando eh, normal, ¿no? Entonces, no va a manifestar, ¿no? Una capacidad oratoria que te demuestre las competencias que pueden ser observadas durante una entrevista. Entonces, la técnica de la entrevista en la observación es muy importante para poder obtener y recabar información del puesto y también para conocer un poco más a la persona. Eso con respecto a estas herramientas. Con respecto a lo que vimos aquí, el grado de competencias. O sea, yo puedo tener definida para mí, ¿no es cierto? Porque va a depender de la empresa, ¿no? ¿Qué nivel de creatividad, innovación, flexibilidad, trabajo en equipo y orientación al logro? Entonces, tengo que tener descrita, ¿no? ¿Qué tipo de características quiero yo que describan lo que es la creatividad? Entonces, ¿qué es la creatividad para mí? ¿No es cierto? Entonces yo tengo mi cuadrito donde tengo mis competencias redactadas, ¿no? Entonces existen muchas organizaciones que describen las competencias. Entonces, para mí la persona que tiene buen nivel de creatividad puede estar grado 4, grado 3, grado 2, 1, y yo determino, no, grado 1, ¿qué cosa significa? Bueno, hace uso básico de la creatividad y sus presentaciones de innovación, ¿no? Son comunes, ¿no? Cotidianas. ¿No? Grado 4 creatividad, bueno, tiene ideas brillantes y generalmente manifiesta, ¿no? Entonces yo describo, ¿no? El nivel de cada uno de los grados que tiene esta competencia, de tal manera que yo voy a poder, ¿no es cierto?, identificar, ¿no?, qué grado de competencia voy a requerir en cada puesto de trabajo. Pero eso lo hace cada empresa, o sea, no existe un molde que te diga, ah, ya, utiliza este molde y con esto vas a trabajar la organización entre empresas. No, cada empresa tiene que organizarlo, ¿no? Porque las características de cada organización y de cada puesto son diferentes, varían. Ya vimos esto. Listo, aplicación, ¿no es cierto? Entonces, la información general de un puesto debe tener denominación del puesto, área, departamento, unidad, nombre, ocupante del puesto, posición en el organigrama. Entonces, yo necesito saber dónde se encuentra ubicado en el organigrama. Fines del puesto, misión del puesto, resultados, actividades o tareas, así como la periodicidad, ¿no? Indicadores de desempeño, números, porcentajes, razones, o sea, ¿qué es lo que va a hacer, ¿no? Va a presentar informes, bueno, un informe semestral de la evolución
de la economía, de la empresa, del análisis, de no sé qué, ¿no es cierto? O sea, nosotros podemos, listo, determinar estos ratios, ¿no? O porcentajes de los logros o de lo que alcance. Volumen de ventas, rotación de personal, por ejemplo, quiero decir, bueno, vende aproximadamente 5.000 semanales, ¿no? Entonces yo voy a mencionar o definir los ratios o los volúmenes, ¿no? También tengo que ver qué nivel de rotación tiene este tipo de puestos. Si yo veo que hay un puesto donde frecuentemente, todos los años, todos los meses, ¿no? Se van muchas personas, algo está pasando con ese puesto. Entonces tengo que analizar, o es muy exigente, o se está pagando muy poco, o no está bien definido, ¿no? Se está pidiendo un perfil y van a hacer otra cosa. Entonces tengo que hacer un análisis. Grado de satisfacción, con qué frecuencia las personas están satisfechas, ¿no? Y la frecuencia de demostraciones de lo que yo puedo ver cómo está ejecutando la labor. Competencias y comportamientos necesarios para realizar la tarea, ¿no? ¿Qué se debe hacer para ejecutar las tareas? Sí, Cristian, Chávez, te escucho. ¿Tenías una pregunta? ¿No? Listo. ¿Qué se debe hacer para ejecutar la tarea de manera exitosa? Ya, no te preocupes. Así alcanzar los resultados. Se describen como, por ejemplo, analizar, medir, ordenar, organizar, ¿no es cierto? Entonces, organiza, analiza, ¿no? ¿Qué cosa está haciendo? Perfil preferencial, ¿no? ¿A qué modelo? ¿No? Rango de edad, ¿no? En algunos casos se pone, en otros casos no se pone, pero se debe de tener un criterio, ¿no? Formación académica, esto es muy importante. ¿Qué tipo de profesional o qué área académica quiero que se desempeñe, ¿no? Experiencia, ¿no? El género también es importante en el caso de que el puesto tenga una diferenciación entre los géneros, ¿no? Exigencias adicionales, ¿no? Títulos, calificaciones, horarios, responsabilidades, ¿no? Va a utilizar algunas máquinas, va a utilizar valores, ¿no? Va a manejar información clasificada, ¿no? Va a tener atención al cliente, ¿no? Tiene que ver mucho con la calidad del producto, va a supervisar personas o va a ser supervisado, ¿no? O sea, toda esta información se requiere. Va a haber esfuerzo físico o mental, ¿no? ¿Qué condiciones ambientales? Bueno, ahora no estamos viendo mucho este tema porque por la situación, ¿no? ¿Qué riesgo de accidente? Por ejemplo, ahora sí más bien se ha incrementado el tema del riesgo, ¿no? Va a estar en riesgo, va a atender personas, qué actividad va a realizar, entonces hay que darle los EPPs, ¿no? O sea, se requiere esa información para poder asegurar que la persona esté segura, que no vaya a haber ningún riesgo, ningún problema. A ver, alguien me escribió. Ya, perfecto. Ya. El producto, el perfil del puesto, perdón. Listo, es el producto que se debe entregar luego de haber realizado el análisis del puesto, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo tengo que hacer y verificar si las personas están realizando bien su trabajo de tal manera que yo efectivamente puedo determinar y decir si la persona está realizando bien su trabajo. Entonces yo voy a poder ver, ¿no es cierto?, que este perfil está bien desarrollado cuando yo hago, uno, la descripción del puesto. Es la relación escrita, o sea, yo puedo describir las características, ¿no? Tranquilamente y voy a comprender a qué se va a dedicar esa persona. Las especificaciones del puesto consiste en los requisitos que el ocupante debe reunir, es decir, el perfil, ¿no es cierto? Lo que nosotros le denominamos las características, ¿no? Las características, ¿no? ¿Qué requisitos? Debe ser ingeniero, arquitecto, debe tener por ejemplo, abogado, ¿qué perfil quiero? No, te quiero un perfil técnico, necesito una persona que maneje, por ejemplo, diseño gráfico, ¿no? Debe ser técnico en diseño gráfico, debe de conocer tales cuales programas, procesos, ¿no? Entonces, aquí yo describo las especificaciones que debe de tener. Entonces, en el análisis y descripción de puestos, ¿no? La documentación es una técnica de recursos humanos que de forma sintética, estructurada y clara recoge toda la información básica de un puesto de trabajo. La adecuación personal del puesto se efectúa relacionado al perfil del puesto o con el perfil de la persona que lo ocupa. Esto es muy importante que nosotros relacionemos, ¿no es cierto?, el perfil con la persona que lo va a utilizar,
lo va a ocupar. O sea, una persona que tiene ciertas características está, ¿no es cierto?, es adecuada o no es adecuada para ese puesto de trabajo. Si una empresa gestiona sus recursos humanos por competencia, la descripción de puesto debe incluirlas y debe responder a las preguntas. ¿Cuáles son las competencias necesarias para que este puesto sea exitoso? ¿Listo? Entonces tengo que describirlo por competencias, tengo que describir las competencias como vimos hace un rato. Entonces, resulta importante hacer una revisión periódica de la descripción de puesto porque las organizaciones cambian, las estrategias cambian, el mercado cambia, la competencia, la tecnología, todo ello cambia frecuentemente. ¿Listo? Entonces, ahora, si nosotros queremos hacer, reflexionar, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es un puesto de trabajo, profesora? ¿Cuál es la diferencia entre analizar un puesto y describir un puesto? ¿Será fácil? ¿Para qué sirve el análisis de puesto? ¿Y cómo se clasifican los análisis de puestos? ¿Listo? Entonces, yo puedo hacer este análisis, ¿no? Y responder rápidamente a las preguntas. ¿Listo? Entonces, esto es lo que nosotros vamos a revisar ahora. ¿Listo? Entonces, de manera aleatoria, los voy a reunir en grupos para que respondan brevemente estas preguntas. ¿Listo? Y luego retornamos para no necesariamente. Sí, Henry, dime. Te escucho. ¿Tenías una pregunta? Miss, no la quiero cortar, quiero más bien que termine y ya después le hago mi pregunta. No, no me cortas, hijo. Dime, antes de que entremos al trabajo grupal. Si no, no vamos a poder. Dime, te escucho, por favor. Aprobación. ¿Cómo se llama? En la parte de la estructura del puesto, ¿cómo se llama? O sea, mencionó que había una parte que decía la misión del puesto. O sea, ¿esa misión es similar a la misión que puede tener una empresa o es una misión que se estructura de diferente forma? A ver, la misión está más vinculada a, por ejemplo, la oficina, ¿no? La oficina o el área o la gerencia de la que estemos trabajando. Por ejemplo, si yo hablo de la oficina o de la gerencia de contabilidad, ¿no es cierto? Todos en contabilidad buscan, por ejemplo, reducir costos o tener actualizada la economía verificada, ¿no? O sea, la misión va a estar vinculada con el objetivo general que tenga esa área. Por ejemplo, si es recursos humanos, ¿no? La misión del puesto va a ser velar permanentemente por el logro de los objetivos de la organización sobre la base de el análisis y la mejora de la gestión de recursos humanos. O sea, la misión es la parte general, no tanto vinculada a la misión de la empresa. La misión de la empresa definitivamente es más amplia, es hacia donde la razón de ser de la organización, ¿no? La misión del puesto va a estar más vinculada con la razón de ser, pero de esa área de trabajo, ¿sí? Entonces, hacia eso está más vinculado. Listo, antes que nos gane la hora, por favor, gracias, Henry. Listo. Entonces vamos a hacer la división. Listo, hacemos un análisis rapidito de 5 minutos, 10 minutos con cada uno, luego tornamos y lo que vamos a hacer es hacer con una de las personas que sea el vocero del equipo, hacer un análisis breve de lo que hemos estado revisando. ¿Listo? Entonces vamos a, ¿cuántos éramos? ¿Cuántos? 40. Vamos a hacer 8 grupos, no, 8 grupos de 5. ¿Listo? Entonces van a asignar aleatoriamente, ponerlos en grupos, ¿listo? Cada uno va a trabajar con 4 o 5 personas en su equipo, hacen un pequeño análisis de lo que hemos revisado y yo en 10 minutos los retorno a la sala principal para que cada uno de los grupos, cada grupo a través de un representante dé una opinión. ¿Listo? ¿Alguna pregunta antes que nos vayamos a los grupos? Levanten la mano, por favor. Listo, entonces nos vamos. Estas preguntas nada más, estas preguntas que están actualmente, ¿no? ¿Qué es un puesto? ¿Cuál es la diferencia entre analizar un puesto? ¿Para qué sirve? ¿Y cómo se clasifica? Listo, vamos.